Hola queridos amigos, muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Es realmente muy lindo poder regalarles, obsequiarles este contenido tan importante para ti que estudias la escuela sabática como es el libro complementario. No te olvides de este libro porque es un libro que puedes tener como una herramienta más. Es una herramienta que a veces no la usamos o no la tenemos en cuenta, que te puede ser de mucha utilidad. Estábamos leyendo acerca de la carta a los Hebreos, estamos leyendo el libro complementario, el capítulo número 8, y ya les entregamos el día lunes, hace unos días atrás, la primera parte. En esta ocasión le vamos a estar compartiendo la parte número 2. El subtítulo de lo que estábamos leyendo es ¿cuántos pactos hay? Es decir, ¿cuántos pactos existen? Bueno, la primera porción la vimos en la última parte del día lunes. Así que ahora vamos a continuar con la lectura que iniciamos el día lunes. Queremos recordarte que si te es de bendición este contenido, nos puedas ayudar, nos puedas acompañar con un lindo me gusta, con algún comentario que edifique el contenido que estamos dando. Y si tenés alguna sugerencia, no dejes de darla. Nosotros prestamos atención, lo tenemos en cuenta y también actuamos de acuerdo a esa sugerencia que nos das. Los pactos revelan entonces quién es Dios. Primero, revelan la generosidad y la gracia de Dios. Ha perdonado las transgresiones de sus criaturas y les ha proporcionado lo que necesitan para volver a tener una relación plena con Él. En segundo lugar, revelan la singularidad de Dios. Todos los pactos entre seres humanos están sujetos a los caprichos del poder y la capacidad humanos. También están sujetos a la inconstancia de su propósito. Sin embargo, las promesas y los propósitos de Dios permanecen inamovibles para siempre porque Él vive para siempre. Su poder y su habilidad son ilimitados y su propósito es inmutable. Adán y Eva, Noé, Abraham, Israel y el linaje de David rompieron sus promesas y compromisos del pacto, pero Dios permaneció fiel a ellos porque Él es un Dios de amor constante que guarda sus pactos. Deuteronomio 7, 9 y 2 de Timoteo 2:13. Sin embargo, la relación de pacto entre Dios y su creación nunca ha dependido de la fidelidad de la criatura. Las criaturas no pueden cargar con esa responsabilidad. Desde la eternidad pasada, antes de que comenzaran las edades, Jesús se ofreció a garantizar el pacto por medio de su obediencia y su sacrificio. El Hijo hizo pacto con el Padre de que suscribiría las obligaciones del pacto que le correspondía a las criaturas y las restauraría en caso de que fallaran. Y eso es lo que hizo. En Hebreos, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, se aboca a explicar cómo Dios restauró la relación de pacto con su pueblo. Estos capítulos exploran el pacto establecido en el monte Sinaí después del Éxodo, la apostasía del becerro de oro, la fidelidad irregular de Israel y la renovación del pacto de Dios por medio de Jesús. El antiguo pacto. Hebreos 8, 6 y 7 afirma que Jesús ha mediado un nuevo pacto que es más excelente porque el primero, o antiguo, era defectuoso. El apóstol explica en los versículos 8 y 9 que el antiguo pacto era defectuoso porque la gente no permanecía en él. Por lo tanto, el problema era la gente, no el pacto en sí. Sin embargo, el apóstol menciona en Hebreos 7 una limitación que tenía el antiguo pacto y que debemos explorar más a fondo. El apóstol
explicó que el antiguo pacto era débil e inútil porque no podía proporcionar la perfección, es decir, no podría proporcionar la verdadera limpieza de la conciencia que haría posible que los creyentes se acercaran a Dios. Versículos 18 y 19. Entonces, ¿qué estipulaba este primer o antiguo pacto y por qué era débil? Hebreos 7:11 dice que Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. El apóstol no se refiere al pacto inaugurado en Éxodo 20 al 24, sino a la renovación de esa relación de pacto entre Dios e Israel después de la apostasía del becerro de oro en Éxodo 32 al 34, que fue cuando se estableció el sacerdocio levítico. La renovación del pacto en Éxodo 32 al 34 implicó la conformación de los 10 mandamientos, Éxodo 34:1, pero también la adición de leyes que consistían principalmente en regulaciones rituales y de culto, Éxodo 34:11 al 26. Estas leyes, que curiosamente también eran 10. El culto y las regulaciones rituales apuntaban hacia el ministerio y el sacrificio de Jesús, Hebreos 10, 1 al 4, y eran la base sobre la cual se renovó la relación del pacto original entre Dios e Israel, Éxodo 34, 27. Su propósito era proporcionar a Israel salvaguardias y protección. Para el apóstol entonces, el antiguo o primer pacto es el pacto renovado entre Israel y Dios después de la apostasía del becerro de oro, basado en el ritual adicional y las leyes de culto. Por lo tanto, esto es importante. Hebreos no está comparando el nuevo pacto mediado por Jesús con el pacto original entre Dios e Israel en el Sinaí, Éxodo 20 al 24. Hebreos está comparando, en cambio, dos renovaciones del mismo pacto original en el Sinaí. Por un lado, está la renovación del pacto por parte de Moisés después de la apostasía del becerro de oro, basado en la mediación de los sacerdotes levitas y la adición de leyes rituales y de culto, Éxodo 32, 33 y 34. Por otro lado, está la renovación del pacto por parte de Jesús, basada en su sacerdocio eterno y su sacrificio realizado una vez para siempre. Hebreos 9, desde el versículo 11 hasta Hebreos 10, versículo 18. Tanto Moisés como Jesús renovaron el pacto original entre Dios e Israel en el Sinaí, Éxodo 20 al 24, pero con resultados diferentes. La renovación del pacto de Moisés fue temporal. Su función era importante porque señalaba hacia la solución proporcionada por Jesús. Pero cuando Jesús viniera, el pacto se volvería obsoleto y estaría listo para desaparecer, Hebreos 8:13. Por lo tanto, las regulaciones del pacto de Moisés recordaban al pueblo que la limpieza o el perdón de Dios no se lograban mediante los sacrificios en sí mismos, sino mediante la obra futura de Dios en su favor por medio del Mesías. Lamentablemente, muchas personas no vieron más allá de los sacrificios a la realidad última del sacrificio del Mesías. El nuevo pacto. Dios envió a Jesús a este mundo como el mensajero del pacto, Malaquías 3:1, para restaurar la relación entre Dios y su pueblo. Es decir, Jesús vino a la tierra para establecer el nuevo pacto.
El pacto entre Dios e Israel se había roto y renovado bajo las mismas disposiciones varias veces porque la nación había caído una y otra vez en la apostasía y se había vuelto dolorosamente claro que el pueblo simplemente no podía mantener las condiciones de su pacto con Dios. Jeremías 13, 23. Por lo tanto, Dios prometió hacer una cosa nueva. Jeremías 31, 22. Pondría su ley dentro de ellos, lo que les permitiría obedecer. Dios no cambió su ley, ni tampoco rebajó sus normas. Al contrario, cambió la condición de la gente, lo que aseguró el éxito del pacto. Entonces, este nuevo pacto es único. No tiene maldiciones porque nunca se romperá, solo tiene bendiciones. El documento del primer pacto había sido escrito por Dios en 2 tablas de piedra y depositado en el arca del pacto como un testimonio importante del pacto de Dios con su pueblo. Leer, por ejemplo, Éxodo 31, 18, también 34, 27, Deuteronomio 4, 3, Deuteronomio 5, 22 y también Deuteronomio 10, 1 al 4. Sin embargo, los documentos escritos en piedra podrán romperse y los pergaminos, como Jeremías experimentó, podrían quemarse, perderse o ignorarse. Pero Dios promete hacer algo nuevo. Él escribirá su ley en el corazón de la gente donde no se pueda perder ni ignorar. Jeremías había señalado que el problema de Israel era que su pecado estaba grabado con cincel de hierro y con punta de diamante en la tabla de su corazón. Ver Jeremías 17:1. Tenían corazones obstinados. Jeremías 13:10, 23:17 y 12:1. Por lo tanto, les era imposible hacer lo correcto. Jeremías 13:23. Necesitaban una cirugía del corazón. Jeremías 4:4. Por consiguiente, Dios prometió inscribir su ley en su corazón para promover la obediencia. Salmo 48 y también Salmo 119:11, comparando con Deuteronomio 11:18. Las leyes que Dios escribiría en el corazón de su pueblo son más que la ley que Dios le dio a Israel en el Sinaí. Los 10 mandamientos son la capa fundamental de la expectativa de Jehová para su pueblo. Pero, además de esta capa fundamental, Dios quiere inscribir en el corazón de su pueblo la declaración total de su voluntad. Desea que su pueblo pueda vivir plenamente de acuerdo con su voluntad. El nuevo pacto también prometió que Dios perdonaría los pecados de su pueblo. Esta promesa se refiere a mucho más que simplemente absolver a los creyentes de cualquier crimen que hubiesen cometido. Dios promete que no se acordará más de sus pecados, lo que implica la restauración de la relación entre Él y su pueblo. De manera similar, Dios promete que limpiará la conciencia de su pueblo de cualquier pecado. Ver Hebreos 9:14, 10:1 al 4 y también 10:22. Esta limpieza de la conciencia al pueblo de Dios les dará confianza, incluso la audacia para acercarse a Dios en plena certidumbre de fe. Queridos amigos, hasta aquí la lectura de la segunda parte del libro complementario de la lección de la escuela sabática. Recordamos que su autor es Félix Cortés y el título del libro es En estos últimos días, el libro de Hebreos. El capítulo número 8 se titula Jesús, el mediador del nuevo pacto.
Recordamos que estamos leyendo Hebreos 8 y también Hebreos capítulo 10. Que Dios bendiga tu vida, la enriquezca con su bondad, con su gracia. Gracias por acompañarnos a cada momento, en cada audio, y deseamos de todo corazón que Dios te bendiga ricamente. Si Dios lo permite, nos encontramos en la siguiente etapa de nuestro audiolibro. Un abrazo y bendiciones de lo alto.